Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito, porque hoy, amigos, tenemos un bombazo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El 3 de agosto de 2025. La noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, como ya se imaginan, vamos a hablar de esta pareja icónica, de este torbellino de emociones que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a todo. Para los que son nuevos por aquí, déjenme decirles que este canal es su espacio seguro para estar al día con todo el mundo de las series turcas, las noticias del espectáculo, chismes jugosos y análisis de las parejas más queridas. Y por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de mis favoritos. Así que si te gustan las novelas turcas, si te encanta estar al tanto de lo que pasa con tus actores favoritos, este es tu lugar. Y hablando de eso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos. Cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en esta noticia. Prepárense para la montaña rusa de emociones porque esto no es cualquier cosa. El 3 de agosto de 2025. ¿Qué pasó? Bueno, antes de revelar el secreto a voces, hagamos un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en el corazón de millones. Nos enamoraron con sus personajes en Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Y para nuestra alegría, el amor traspasó la pantalla. Fueron pareja en la vida real y nos regalaron momentos inolvidables. Pero como saben, el amor no siempre es eterno. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia de su ruptura nos dejó a todos con el corazón roto, ¿verdad? Parecía que eran la pareja perfecta, la pareja soñada, y de repente, ¡boom! Se acabó. Hubo especulaciones, rumores, pero ellos, como siempre, mantuvieron la discreción. Y aquí es donde entra en juego la noticia del 3 de agosto de 2025. ¿Qué es lo que pasó para que causara tanta conmoción? Pues básicamente ese día, Hande y Kerem fueron vistos juntos de nuevo. Pero no en cualquier lugar, sino en un evento muy importante. Imagínense la escena, una alfombra roja, flashes por todas partes, y de repente a Hande y Kerem entrando juntos. Sí, amigos, juntos como si nada hubiera pasado. La expectación era palpable, la atmósfera electrizante. El evento en cuestión era la prestigiosa gala de los premios Golden Tulip Awards, una ceremonia que celebra lo mejor del cine y la televisión turca. La alfombra roja, un río de lentejuelas, diseños exclusivos y sonrisas deslumbrantes, se convirtió en el epicentro de la noticia. Los fotógrafos enloquecidos compitieron por capturar la mejor imagen, el ángulo más revelador, la expresión más significativa. Los gritos de los fans eufóricos resonaban en el ambiente. Las fotos y los vídeos se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Era un caos. ¿Qué significaba esto? ¿Una reconciliación? ¿Una amistad? ¿Un proyecto profesional en conjunto? Las especulaciones no se hicieron esperar. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas digitales se inundaron de mensajes, comentarios, memes y análisis minuciosos de cada detalle, la forma en que se miraban, la distancia entre ellos, el lenguaje corporal. Los hashtags #Hande Kerem reunidos y #Senkal Kapimi Forever se convirtieron en tendencia mundial. Los foros de discusión se encendieron, con fans de todo el mundo debatiendo sobre las posibles razones detrás de este reencuentro inesperado. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Todos querían saber la verdad. ¿Qué estaba pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Había una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos? Las entrevistas, las declaraciones, las fotografías. Todo se convirtió en el centro de atención. Las revistas del corazón dedicaron sus portadas a la pareja, analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Los programas de televisión de entretenimiento debatieron sobre la situación, invitando a expertos en farándula, psicólogos y astrólogos para que ofrecieran sus perspectivas. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans defendían sus teorías y especulaciones. Algunos expertos en farándula comenzaron a analizar cada detalle.
La forma en que se miraban, la cercanía, los gestos. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Observaron la sutil sonrisa de Ande, la mirada protectora de Kerem, el ligero roce de sus manos mientras posaban para las fotos. Para algunos, era evidente que la chispa aún existía. Para otros era simplemente una muestra de profesionalismo y cordialidad, un gesto para complacer a los fans y a la industria. Otros, en cambio, creían que simplemente se trataba de un reencuentro cordial, una forma de mantener la imagen pública y de no perder el contacto. Argumentaban que después de una ruptura, es natural que las personas mantengan una relación amistosa, especialmente cuando han compartido experiencias tan importantes y han construido una base de fans tan sólida. Lo cierto es que después de ese evento, las pistas continuaron. Hubo encuentros discretos, mensajes en las redes sociales que parecían tener un significado oculto, y sobre todo, mucha incertidumbre. ¿Estaban jugando con nuestros sentimientos? ¿O realmente había una chispa entre ellos? Las redes sociales se convirtieron en un tablero de ajedrez donde cada publicación de Ande y Kerem era analizada al milímetro. Un like, un comentario, una foto compartida, todo era interpretado como una señal. Los fans, cual detectives expertos, descifraban códigos, buscaban pistas ocultas, y construían teorías complejas que alimentaban la esperanza de una reconciliación. Hubo encuentros discretos, lejos del ojo público, en restaurantes de moda, en eventos privados, en viajes cortos. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar algunas imágenes borrosas que alimentaron aún más la especulación. Sin embargo, ni Ande ni Kerem confirmaron ni negaron nada, manteniendo su característico hermetismo. Los mensajes en las redes sociales se convirtieron en un enigma. Mensajes crípticos, indirectas, frases que resonaban con el pasado y que sugerían un posible futuro. ¿Eran simples coincidencias? ¿O un juego para mantener a los fans enganchados y generar expectación? Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Crearon foros de discusión, analizaron cada foto, cada vídeo, buscando cualquier señal que confirmara sus esperanzas. Es que todos queríamos verlos juntos de nuevo. Y la verdad, creo que es entendible. Su química es innegable. La forma en que se complementan es algo mágico. Los foros de fans se convirtieron en auténticas bases de datos, donde se recopilaba toda la información disponible, fotos, vídeos, entrevistas, noticias, rumores. Se creaban líneas de tiempo, mapas de relaciones, análisis de gestos y expresiones faciales. La dedicación y el entusiasmo de los fans eran asombrosos. Se organizaron campañas en redes sociales, con hashtags y lemas que pedían una reconciliación, un nuevo proyecto juntos o simplemente, una señal de que la llama aún ardía. Los mensajes de apoyo y cariño inundaron las cuentas de Ande y Kerem, demostrando el inmenso cariño y la lealtad de sus seguidores. Pero, como en toda historia de amor, hay altibajos. Después de la euforia inicial, llegó el silencio. Ande y Kerem mantuvieron la discreción. No hablaron públicamente sobre su relación. Y eso, amigos, solo alimentó aún más la intriga. El silencio, aunque frustrante para los fans, era también comprensible. Después de la exposición mediática y la presión de la industria, Ande y Kerem tenían derecho a proteger su privacidad y a decidir cómo y cuándo compartir sus vidas. El hermetismo, lejos de apagar la llama, avivó la especulación y el morbo. Los fans se aferraban a cada detalle, a cada gesto, a cada mensaje en redes sociales, buscando señales de que la historia de amor no había terminado. La intriga y la incertidumbre se convirtieron en el ingrediente principal de la trama. Pero no se preocupen, que no todo es misterio. Lo que sí sabemos es que este reencuentro generó un gran impacto en la industria del entretenimiento. Las marcas se peleaban por tenerlos juntos en sus campañas publicitarias. Las productoras soñaban con un proyecto que los reuniera de nuevo. Era el renacimiento de una pareja que siempre será recordada. Las marcas de moda, cosméticos y productos de lujo vieron en Ande y Kerem una oportunidad de oro para llegar a un público masivo y fiel. La pareja se convirtió en el rostro de importantes campañas publicitarias, generando grandes ganancias y aumentando su popularidad. Las productoras de cine y televisión, atraídas por la química innegable y el éxito de Love is in the Air, comenzaron a ofrecerles propuestas para proyectos conjuntos. La posibilidad de un reencuentro en la pantalla, con una nueva serie o película, se convirtió en el sueño de muchos. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasó después?
¿Se concretó esa reconciliación? ¿Hubo un proyecto en conjunto? La verdad, amigos, es que la respuesta aún no está clara. Han pasado algunos meses desde ese famoso 3 de agosto, y las cosas siguen en el aire. Después del revuelo inicial, la situación se mantuvo en un delicado equilibrio. Hande y Kerem continuaron sus carreras profesionales por separado, pero sin descartar la posibilidad de un reencuentro. Las especulaciones continuaron alimentadas por encuentros esporádicos y mensajes ambiguos. Algunos rumores sugieren que la pareja está trabajando en un proyecto secreto, que podría ser anunciado en el futuro. Otros afirman que han decidido mantener una relación de amistad, sin comprometer. Sea nada más. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Pero lo que sí podemos decir es que Hande y Kerem han demostrado ser dos profesionales increíbles. Han sabido manejar la situación con madurez, respetando sus propios espacios y, sobre todo, a sus fans. Se merecen todo el éxito del mundo. Hande y Kerem han demostrado ser dos personas valientes y resilientes. Han sabido lidiar con la fama, la presión mediática y los altibajos emocionales con elegancia y profesionalismo. Han aprendido a proteger su privacidad, sin dejar de ser fieles a sus fans. Han continuado sus carreras profesionales con éxito, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento. Han ampliado sus horizontes, explorando nuevas facetas y desafiando sus propios límites. Se han convertido en ejemplos a seguir, demostrando que es posible ser exitoso sin perder la autenticidad. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, yo creo que el tiempo lo dirá. Quizás haya una reconciliación. Quizás no. Lo importante es que nos han regalado momentos inolvidables y que, independientemente de lo que pase, siempre tendremos sus personajes y su química para recordar. El futuro es incierto pero lleno de posibilidades. La historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Quizás el destino les depare un nuevo camino juntos, o quizás sigan sus vidas por separado. Lo importante es que, independientemente de lo que ocurra, siempre tendrán el cariño y el apoyo de sus fans. Independientemente de que el amor renazca o no, el legado de Hande y Kerem permanecerá en el corazón de sus fans. Su química en pantalla, su conexión fuera de ella, y la pasión que despertaron, quedarán grabadas para siempre. Y recuerden, amigos, el amor es así, impredecible, apasionado, y a veces muy misterioso. Así que sigamos atentos a las novedades. Sigamos soñando con un final feliz. Porque en el mundo de las series turcas todo es posible. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta mirada a lo que ocurrió el 3 de agosto de 2025 con Hande y Kerem. Creo que hemos repasado los puntos clave, desde el reencuentro en la alfombra roja hasta las posibles consecuencias que se desataron. Hemos especulado, hemos soñado, y sobre todo, hemos disfrutado de la magia de esta pareja que nos ha regalado tantas emociones. Hemos navegado por un mar de emociones, desde la sorpresa y la alegría hasta la intriga y la incertidumbre. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando respuestas que quizás nunca lleguen. Pero en el fondo lo importante es que hemos disfrutado del viaje. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que trabajaran en un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías de todo lo que se les ocurra. Su opinión es importante. ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Creen que la chispa aún existe? No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. La comunidad de fans es el corazón de este canal. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este chismecito con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas, noticias del espectáculo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.